Saludos, gente bella y maravillosa de turradiometropolis.com.blogspot.com, a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros internautas que se conectan a través de tu radio, radiometropolis.com.blogspot.com, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad tengo el inmenso placer, tengo el honor, por supuesto, de presentarles al profesor Douglas Melende, un profesor universitario con una licenciatura en administración, especialista en el área de finanzas y, por supuesto, doctor en ciencias gerenciales. Es un experto en la planificación y es un investigador del área social. Muy importante esto, ya estaremos conversando con relación a esto. Actualmente el profesor Douglas está en estudios de postdoctorado en el área de filosofía y es una persona que se ha dedicado casi por completo a el trabajo en el área del emprendimiento. Bienvenidos, Douglas, a radiometropolis.com.blogspot.com. Saludos, Johnny, y saludo a toda tu audiencia. Es para mí un honor estar contigo compartiendo estos temas tan importantes para nosotros, hermanos, como son las consecuencias de la pandemia y todo el quehacer de nuestra gente en Venezuela a propósito de esta terrible situación. Bueno, es un honor para mí, Douglas, y como lo decía en esta reciente presentación, estamos atravesando por una situación bien difícil. Y esta situación no es más que una cuarentena en función, y aquí va nuestra primera interrogante, ¿no? En función a algo que la gente le teme: políticas de salud pública, políticas sociales, políticas educacionales, política. La palabra política. Y que todos los países del mundo, y obviamente que Venezuela no es la excepción, entre comillas, está aplicando políticas. Pero, ¿qué políticas? ¿Y quiénes aplican esas políticas? El político de hoy en día. ¿Y quién es ese político de hoy en día, Douglas? Ok, mi amigo Johnny, fíjate que para las actuales circunstancias de nuestra querida población, la palabra política ya suena como peyorativo y más aún político. Una cosa es la política y otra cosa son los políticos, los que ejercen el ejercicio, la función política en este caso. Fíjate que la política está atravesando uno de sus peores momentos, en el caso de Venezuela, porque todo lo que ha sucedido en mucho tiempo, no es una cuestión de data reciente, ha hecho que la imagen del que ejerce la política sea cada vez peor. El venezolano, cuando oye la palabra política, inmediatamente hace referencia a alguien que habla mucho, a lo que se llaman burocracia, a perder el tiempo, a apropiarse de lo indebido, a cosas de verdad malas. Pero la política no es así, la política es necesaria, la política es un arte, es una ciencia, podríamos decir, es uno de los mayores productos del avance de las relaciones humanas. Sin la política no podríamos negociar, sin la política no podríamos sobrellevar esa coexistencia pacífica y ponernos de acuerdo para convivir en progreso. En Venezuela se ha ido desnaturalizando desde hace mucho tiempo esa función, el funcionariado nuestro, que era uno de las personas más reconocidas, los que trabajan en esas instituciones que también se han venido a menos. En Venezuela, ser funcionario también ha recibido esa carga negativa de la percepción de la población. La política es muy necesaria. El mundo está gobernado por políticos. Las instituciones son manejadas por políticos y realmente nuestro problema en Venezuela es que muchos de nuestros actores políticos no están formados para tal
responsabilidad. Fíjate que los políticos, como tú decías, eh, hacen cumplir, y no solo hacen cumplir, sino que redactan las políticas públicas, aquellas decisiones que afectan a millones de ciudadanos, inclusive o casualmente a los más desposeídos. Las decisiones que toman nuestros políticos son de carácter extraordinario y estructural. Políticas públicas en el ámbito económico, educativo, de seguridad, de salud, políticas sanitarias, todo lo que De sucede en un salud país. en esta pandemia tan importante, ¿no? Por supuesto, todo lo que sucede en un país depende de las políticas que previamente son discutidas en el ámbito de la legislación y aprobadas y debatidas, y luego viene el ejercicio de ellas, que es lo que llamamos el ejecutivo. Ese Estado de Derecho que existe para garantizar que la política se haga bien, nosotros también lo tenemos muy golpeado. O sea, esa institucionalidad fundamental que garantiza que dentro de un país existan las libertades y se cumplan con las normas internacionales para la sana convivencia y el progreso en nuestro país, es mi punto de vista, nuestras instituciones fundamentales que garantizan el Estado de Derecho están tocadas, están golpeadas, no son monolíticas, no son rígidas y estáticas e impenetrables, sino que se han convertido en instituciones flexibles y dinámicas que no deberían ser. Una de las pocas cosas que deben ser rígidas, estáticas e impenetrables son las instituciones, hablando del Estado de Derecho, de la separación de los poderes. Cuando nosotros hablamos de nuestros fundamentales poderes, estamos tratando de señalar algo que es monolítico, que es rígido, que es íntegro, que es transparente, y no algo que se pueda manipular de alguna manera. Entonces, fíjate tú, Douglas, ¿no? Para seguirte la idea. Políticas, políticos, y esto deben de tener un perfil. He seguido, como tú también lo has seguido, esta pandemia a nivel mundial. Todos los países, todos, a excepción de Venezuela, sus políticas en materia de salud con relación a la pandemia lo llevan funcionarios en el área de salud, directamente, ministros acreditados en el área de salud. Venezuela está llevada evidentemente por políticos, pero no acreditados en el área de salud. ¿Cuán contraproducente puede ser esto si se requiere un perfil del político? Mira, Johnny, es muy importante este asunto porque para ser político en Venezuela basta que tú solamente lo desees. Tú puedes ser político por tu cuenta, así como emprendimiento político. Puedes reunirte desde el ámbito ciudadano y ejercer la política como ciudadano, sin necesidad de partido. Pero hablando de lo tradicional, del político partidista en Venezuela, nuestros políticos nacen y crecen y se desarrollan en esas instituciones, unas con más tradición democrática y con más solvencia y estabilidad que otras, y van naciendo ese político desde el simple voluntarismo de querer estar en un partido. No sabemos con qué intención, porque muchísima gente, lamentablemente, cuando digo muchísima, es una generalización. Podríamos decir que una buena cantidad de personas que se acercan a la política lo hacen por razones insanas, no lo hacen con la idea de contribuir al desarrollo del país y aportar su granito de arena, sino con la idea, desde el principio, conozco muchos casos, de lograr alguna posición de poder para cuando eso tenga algún valor, ofrecerlo al mejor postor. Y en Pero esto va en Venezuela discúlpame, esto va en contradicción a los enunciados que estás mencionando en este momento, porque debe ser un político para el bienestar de una sociedad y no para un interés particular. Claro, una cosa es el deber ser, la norma, lo que se ha aprendido a través del desarrollo de la humanidad, de la ilustración, del imperio de la razón y de la lógica, y otra cosa es
ese paradigma del vivaracho de nosotros, me incluyo, del venezolano pícaro, de aquel que le busca la vuelta al asunto y que de alguna manera queremos pescar en río revuelto, y se ha convertido realmente esto en un estilo de vida para sobrevivir, para salir de la precariedad. Y cuando una institución como las que nosotros conocemos, empezando por estas fundamentales, que son las que rigen o las que garantizan el Estado de Derecho, que es el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Poder Electoral y ahora el Poder Ciudadano, no son instituciones con la rigurosidad que deberían ser. Sus funcionarios tampoco lo son, porque obviamente, sí, te oigo. ¿Es la institución o es quien forma parte de la institución? Fíjate que la institución la constituyen los miembros de la institución. La institución es una entelequia conceptual, es un producto teórico de todo lo que hemos avanzado, de todo lo que nos ha funcionado por miles de años, se ha convertido en lo que hoy conocemos como normas, como leyes. Pero para el ejecute se debe deber ser de esas condiciones ideales que de tanto ponernos de acuerdo, eso es lo que es la moral. La moral es un acuerdo de coexistencia entre los individuos que cohabitan en un territorio en un momento dado. O sea, nos vamos a poner de acuerdo a usar ropa para no andar desnudos, nos vamos a poner de acuerdo a cortarnos el pelo, a asearnos porque tenemos que compartir, y resulta que esos acuerdos se fueron convirtiendo en normas, en lo que es la formación social, moral y cívica, que conocíamos como una de esas materias extraordinarias en el liceo. Entonces, ese acuerdo es lo que conocemos como moral. Y por ende, cuando asumimos una conducta moral, es porque todos estamos en consonancia con ese asunto. O sea, todos somos signatarios de ese acuerdo tácito que existe de comportamiento, de desempeño, de hacer tu parte en la sociedad, de tener una familia, de ir a la iglesia, en el caso de que seas religioso, a la iglesia de tu preferencia, de hacer tu trabajo gremial, todos aquellos que apoyamos ese trabajo de los gremios, de las ONG, de instituciones como el Rotary, el Club Leo, qué sé yo, perdón, una cantidad de ONGs que hacen trabajo social, o sea, que no son trabajos individuales para sacarle dinero, sino para apoyar a los necesitados. Entonces, en Venezuela, eso existe y es una copia de lo que hemos aprendido en el mundo. Cuando nosotros hemos logrado un avance en ese sentido y hemos desarrollado normas y leyes a nivel internacional, llegamos a un momento en que sociedades retroceden desapegándose al deber ser. Cuando ya tú no te apegas a la norma, al acuerdo de coexistencia moral, porque eso pasa de moda. Hay cosas que hoy son morales o que son inmorales que antes eran morales y viceversa. Eso depende de la, los militares de la dicen época y del tiempo que se esté viviendo. Que la inmoralidad es la base de la disciplina, ¿no? Un dogma militar venezolano. Mis amigas, mis amigos, estamos conversando con Douglas Meléndez en ocasión de un análisis y una reflexión profunda con relación a cómo debería ser el perfil de un político en tiempos de pandemia, en tiempos en donde las instituciones, comenzando por las instituciones que están dedicadas a velar por la salud, no solamente del venezolano, sino de todos aquellos seres humanos que hacen vida en sus propios países, naturales de sus propios países. Estamos a través de radiometropolis.com.blogspot.com y a través de nuestro canal de YouTube. Nos comentaba Douglas que justamente debe haber un pacto moral, pero hay que ser cuidadoso con la conceptualización de la moralidad, porque hay un dogma militar que dice que, bueno, la disciplina se sustenta sobre la inmoralidad, y la moralidad es muy subjetiva. Lo que puede ser bien para mí puede ser mal para ti, Douglas, para todos los que nos están escuchando. Fíjate que lo moral es el acuerdo de coexistencia vigente. Es como el paradigma dominante.
nosotros acordamos comportarnos de una manera, esa es nuestra moral. Se puede hablar de moral cristiana, de moral política, inclusive he oído que hablan de moral socialista, y es el acuerdo de desempeño en un ámbito determinado. O sea, si el que es socialista se pone de acuerdo y desarrolla unos parámetros, un comportamiento determinado, le puede llamar moral socialista, o la moral capitalista también. O sea, quiere decir, lo que se acuerde en el ámbito que sea, para el desempeño, para el comportamiento de la coexistencia, es moral. Otra cosa es la ética. La ética es una disciplina valorativa de la filosofía que mide el desempeño moral, así como la estética mide lo bonito y lo feo, y la lógica, lo verdadero y lo falso. La ética mide lo bueno y lo malo en el desempeño moral. Entonces, fíjate, eso es un tema nuestro. Nosotros somos venezolanos, nosotros somos así caribeños, dicharacheros, pícaros, juguetones, pero de tener esa personalidad caribeña, telúrica, a ser avispados, vivos, y cambiar el deber ser por el beneficio personal tuyo es otra cosa. Y cuando eso llega a la política, hace un daño terrible. Es un daño terrible porque quienes entonces hacen vida en las instituciones que rigen el país desde todo punto de vista, son personas que en principio, muchos de ellos no tienen formación académica y que es necesaria. ¿Cómo tú no le puedes exigir a un político que va a ser tu gerente público, como un alcalde, un gobernador, la misma gente del Consejo Comunal, o un legislador como un diputado o un concejal, que va a tener que tomar medidas extraordinarias que van a requerir formación académica? O sea, con el simple hecho y el voluntarismo no basta para que tú hagas un buen trabajo como gerente público. Tú debes conocer herramientas, debes dominar herramientas técnicas, debes tener formación académica, porque si tú, para ser jefe de una oficina cualquiera, te exigen capacitación. Cualquier empresa privada exige formación. Y además de la formación académica, cualquier empresa privada te pide experiencia, porque tú puedes tener formación académica, pero a lo mejor nunca has trabajado. Además de la formación y la experiencia, perdón, te revisan los antecedentes penales, te hacen una prueba de doping para saber si eres consumidor de drogas, y revisan hasta tus perfiles públicos en tus redes para ver quién eres, pues, o sea, cuáles son tus intereses. Si eso se aplica para una empresa cualquiera, ¿por qué no aplicarlo para ser alcalde, gobernador o diputado o concejal, cuando vas a tomar decisiones que van a afectar a millones de personas y vas a administrar el dinero de venezolanos que ni siquiera han nacido, de generaciones de ciudadanos que no han nacido? Entonces, quienes hacen toman esas decisiones, son políticos que a lo mejor llegaron, a lo mejor con una muy mala intención desde el principio, que fueron escalando dentro de sus partidos porque colaboraban, porque ponían para el café, porque pegaban pancartas, porque ponen su carro, porque pusieron su casa. Y cuando llegue el momento de las elecciones, entonces no va a ir Johnny Terán, porque Johnny nunca se interesó en la política. Ni va a ir Douglas Meléndez, ni va a ir ninguno de tus amigos que son brillantes a lo mejor, porque tenían esa tan mala imagen del político que dicen, no me voy a rayar ahí. Pero resulta que aquel que tenía esa mala intención desde el principio, sí va a aspirar, y le van a dar la buena pro los compañeros o los líderes de su partido, porque él siempre fue consecuente. Y eso basta. Y esa persona que logra esa postulación por el hecho de ser consecuente, resulta que empieza a ser concejal y entra en el mundo en una carrera fructífera para él, política, y luego va a ser alcalde, gobernador, y puede ser presidente, porque sí sabemos que se dan casos, ¿no? Entonces esta persona, a lo mejor, además de tener una mala idea desde el principio de qué hacer con su cargo político, cuándo venderlo, tampoco tenía formación académica. Si tú eres gerente, tienes que saber de administración, de finanzas, de estadística, de economía, de leyes. Tienes que tener empatía con las personas, tienes que ser lo más recto que puedas, tienes que tener un reconocimiento moral en tu entorno, y un desempeño ético en la función pública si lo has hecho. Además, debes ser una persona humana, sensible. Es como un cúmulo de virtudes
que deberían tener, no aspiramos jamás que nadie tenga ese cúmulo de virtudes, porque eso sería ser un santo y un sabio, pero vamos a tratar de establecer unos parámetros mínimos para que alguien pueda aspirar un cargo político, un cargo de elección popular que va a terminar siendo un gerente público. Entonces, nosotros no nos vinculamos con ese tema, se lo dejamos a los partidos y los partidos a su discrecionalidad sabrán si le dan formación ideológica, no sé si le dan formación técnica a sus actores, pero quienes sufren las consecuencias de ese perfil de algunos y unos cuantos políticos muy malos en Venezuela es todo un país, son 30 millones de personas que sufren las consecuencias de un político que a lo mejor llegó al poder montado en el portaaviones de un partido o de un movimiento político y cuando llega tiene la oportunidad de vender su voto y se salta la palanquera, se forra de dólares y toma decisiones que afectan a la mayoría de la población. Entonces, ahí ya no solamente estamos hablando del tema de formación académica y experiencia laboral, sino estamos hablando de la moral y el desempeño ético de personas que no tienen probidad. Disculpa, ¿qué sentido, y voy a parafrasear a nuestro gran Simón Bolívar, qué sentido tendrían los partidos políticos? Y en su lecho de muerte, él manifestaba que deberían cesar los partidos políticos. Eso por un lado. Y en nuestra vida republicana, el general José Antonio Páez no tenía acreditaciones académicas y fue, por supuesto, presidente en 3 oportunidades en nuestra vida republicana. ¿Cómo concatenar con esta estructura que tú estás mencionando en este momento cuando la señora que está arriba escuchándonos en su casa, en el barrio, en la cuadra, en la urbanización o quienes nos están viendo por nuestro canal de YouTube, se harán esta pregunta? ¿Méritos académicos cuando hemos tenido presidentes que nunca han estudiado y son políticos? Sí, fíjate, hablando de la primera pregunta sobre los partidos son la base de la democracia. Los partidos son fundamentales, son necesarios, son insustituibles. Los partidos, tenemos muchísimo que agradecerle a los partidos, pero no podemos dejarle a los partidos todo el trabajo. Fíjate que en Venezuela nosotros hemos perdido lo que llamamos el tejido social. Los partidos son una institución, así como es la escuela, como es la familia, la casa, la iglesia, el hogar. como es, por supuesto. Nosotros hemos perdido el tejido social que antes teníamos, de lo cual formaban parte los partidos. Fíjate que desde nuestra familia, como institución, si una familia se empodera y quienes forman a muchos niños en Venezuela en este momento no son los padres, sino los tíos, los abuelos, y en las peores condiciones, porque los padres se tuvieron que ir del país a buscar oportunidades porque no las tienen en su tierra. En el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, con coltán, torio, diamante, oro, con agua como ningún otro, con todo. Venezuela es una bendición. Y de acuerdo al desempeño político que ha dado lugar a las malas políticas económicas, financieras, monetarias, entre muchas otras, se ha convertido en un país pobre, un país miserable, lamento decirlo. Yo me siento más venezolano que nadie. Yo adoro mi país, yo soy venezolano desde la A hasta la Z, pero hay que reconocer que nosotros estamos muy mal. Entonces, cuando nuestras instituciones, entre ellas los partidos, hacen su trabajo, una familia empoderada produce un ciudadano decente, porque la escuela no te forma en valores, la escuela no te forma en principios, la escuela te enseña a multiplicar, a dividir, a sumar y te enseña geografía y algo de historia. Y lo mismo pasa con el liceo y con las universidades. Pero la familia es la base fundamental por eso. Cuando está bien constituida, una familia nuclear, una familia con gente decente, que tenga que comparta esa idea de formar buenos ciudadanos. Cuando una familia forma o entrega buenos ciudadanos, los recibe la escuela
y la escuela y toda la escala, el liceo y universidad, va a formar y va a generar un profesional. Ese profesional luego se inserta en el tejido social, que pueden ser los gremios profesionales, que son muy importantes, todo lo que tiene que ver con esas asociaciones de personas, de profesores, los hijos de la unión. Ese trabajo social es fundamental, el Rotary Club, el Club Leo. Sin esa gente estaríamos más desasistidos todavía. Cuando ese tejido social se consolida o se consolide, que tenemos que hacerlo, nos constituimos en un contrapeso al abuso de poder, al despotismo. O sea, el tejido social fortalecido, no solamente existen instituciones en el sector público, en el sector social, en el sector ciudadano, existen muchas instituciones, empezando por la familia. Entonces, si no estamos en el gobierno, si no somos gerentes públicos, podemos ser unos grandes líderes sociales, empezando por fomentar la reinstitucionalización desde el sector público, que es el que nosotros sí podemos tener acceso a él. Por lo que tú estás diciendo, Douglas, todos somos corresponsables. Todos somos corresponsables entonces de esta estructura que tú estás desenmarañando en este momento. Fíjate que todos los políticos, hermanos, somos venezolanos. Los políticos buenos y malos, dependiendo de la acera donde te encuentres, son hijos de venezolanos, nietos de venezolanos, criados, nacidos en Venezuela, que han sido capaces de hacer lo que hicieron, que han sido capaces, hermanos, de destrozar su propio país, de esa gente que también piensa que si yo no trabajo no como. Tú debes haber oído esa frase, ese cliché, ese lugar común muchas veces. Muy trillada, muy trillada. ¿Sí? Y si no trabajo no como significa que yo pienso en mí solamente, o sea, y en este momento se está desmontando ese lugar común, porque si tú no tienes país no puedes trabajar. ¿Qué vas a trabajar y qué vas a comer y a dónde vas a ir si no tienes gasolina, no tienes país, no tienes luz, no tienes agua? O sea, no depende de ti, porque si tú trabajas y tienes la fortuna de tener un trabajo que sea productivo, que no dependa, entre comillas, de nadie, esa actividad económica se tiene que apegar a las políticas económicas, a las políticas monetarias, al control de cambio, al control de precios, a las devaluaciones, a la reconversión, a la hiperinflación, al control de cambio más férreo del mundo, a las devaluaciones, a tanto asunto financiero, a la escasez, al acaparamiento, a la especulación. Y pare usted de contar, o sea, tu actividad va a ser afectada por todos esos escenarios económicos, financieros, monetarios, políticos, jurídicos, sociales, que tú crees que no existen. O sea, si no trabajo, no como. Donde tú trabajes, lo que tú hagas, siempre va a estar afectado por las políticas públicas que son dictadas por políticos, que tú nunca votaste, que tú nunca consideraste, porque te parecieron malos todos. Y como decía Platón, el costo de no participar en política es ser gobernado por los peores. Entonces, cuando nos sumimos, nos encriptamos y pensamos que nosotros podemos, que mientras nosotros resolvamos nuestra papa, estamos bien, eso nos ha llevado a donde estamos. Primero hemos cometido un gravísimo error de subestimar a los políticos y dejarle ese trabajo tan importante a mucha gente mala, y no involucrarnos a aquellos que tenemos buenas expectativas y mucho que dar todavía. Fíjate que hay un tema yo he escrito algo al respecto, hace como un año y tanto escribí algo que se llamaba El valor de la experiencia en la reconstrucción del país. Hay millones de ciudadanos venezolanos que tienen formación académica, experiencia laboral, tienen un desempeño ético en la gestión pública porque ejercieron cargos y tienen un reconocimiento moral, que están en sus casas. Muchos son de la tercera edad ya en Venezuela, bueno, con las condiciones que existen, en 40 años ya es una persona de tercera edad, con la precariedad tan inmensa que hay. Pero imagínate, en el mundo se habla que la edad más productiva es a partir de los 60 y la segunda edad más productiva es a partir de los 70. En Venezuela hasta la expectativa de vida se ha reducido. Pero entonces estamos hablando de millones de ciudadanos que tienen las condiciones para reconstruir el país, que deben ser llamados, que deben ser considerados y deben ser, desde algún punto de vista, registrados
porque es necesario. O sea, el país tenemos que reconstruirlo, tenemos que promover la reinstitucionalización, sobre todo en el tejido social que nosotros sí manejamos, nuestros gremios, nuestros clubes, la iglesia, la escuela, las organizaciones de padres, representantes, etcétera, y, y dedicarnos a otra cosa que también podemos hacer, que es el emprendimiento, el trabajo por cuenta propia. Eso no depende del gobierno. Nosotros podemos trabajar por nuestra cuenta, que es cuando buscamos formar, resolver nuestro modus vivendi por cuenta propia, no por dependencia de otro, no por cuenta ajena. Y ahí asumimos el riesgo y además le damos trabajo a otras personas. En Venezuela es fundamental reponderar y repotenciar el emprendimiento. Nosotros podemos salir de esa terrible crisis económica y una de las formas que está en nuestras manos es promover el emprendimiento. Entonces estamos hablando de varias cosas, de la reinstitucionalización, reponderar o repotenciar las instituciones fundamentales, rescatar a todo ese talento que tenemos de sobra en nuestros barrios, en nuestras organizaciones, que sería imperdonable no llamarlos en la reconstrucción de un país que espero comience muy pronto. Y además de eso, promover el emprendimiento, crear las condiciones para que toda aquella gente que no pueda, porque ya no vale la pena trabajar como empleado, ya no se puede trabajar como empleado porque con un sueldo de $2 al mes, imagínate qué puedes hacer. Claro, pero reconstruir fíjate lo la siguiente. Economía, y una manera es el emprendimiento. Fíjate lo siguiente. Has tocado 3 puntos bien importantes, ¿no? El talento, los saberes, el conocimiento por parte de nuestra tercera edad con haberes bien importantes para aportar, ¿no? Y el siguiente punto, esa moral y esa ética. Venezuela, evidentemente, y tú lo debes saber mejor que nadie como estudioso de la parte social, no siempre tuvo políticos con perfiles académicos, pero en su mayoría, en las diferentes gobernabilidad de nuestra nación, las personas que ocupaban cargos públicos, de alguna manera, tenían, como tú lo acabas de decir, un mínimo de conocimiento en el área, cuidado si no ya licenciados, doctores, cuando muchos técnicos superiores universitarios, que desempeñaban diferentes roles en diferentes puestos de trabajo, obviamente en la administración pública. De unos años para acá, esa generación de relevo no fue formada. Y nosotros, tanto tu persona como mi persona, y quienes nos están escuchando por la radio y quienes nos están viendo por el canal de YouTube, saben que nuestra generación fue formada justamente ¿para qué? Para llevar las riendas de un país, de una nación, para hacerla productiva, para hacerla grande. Pero esta generación se perdió. Entonces tú hablas de una reconstrucción, tú hablas de una moral y tú hablas de un perfil bajo un problema estructural que tiene que ser reconocido por todos, tanto de un lado como del otro lado, pero que es difícil es reconocernos, que esa es la otra guinda, ¿no? Vamos a llamarlo así, esta gran torta llamada Venezuela. Cómo reconocernos y cómo, de alguna manera, unir toda esta reflexión que tú estás diciendo en este momento. Porque ya muchos se fueron. Muchos me preguntaban por qué tú te habías ido y estás acá presente y estás con una tertulia, no solamente con este interlocutor, sino con todos los que te están viendo a través de nuestro canal de YouTube y con todos los que te están escuchando a través de la radio. Y estás de alguna manera en cualquier parte del mundo. Estás en este momento y estás justamente aportando a esa reconstrucción, buscando ese perfil. Ahora, ¿cómo se va a lograr eso? Porque suena estupendamente maravilloso, Douglas, pero ¿cómo se va a lograr? Porque, vuelvo y repito, la persona que está agarrando agua en este momento
quizás de una toma, porque no le llega el agua, o quizás esa persona que salió ayer con su tapaboca, con sus medidas de seguridad, a buscar ese paquete de harina pan, no lo está entendiendo y lo están llamando para un proceso electoral dentro de 3 meses. Sí, Johnny, varias cosas. Fíjate que, gracias, afortunadamente, en la historia republicana de nuestro país, hemos tenido gobernantes que no ha sido necesario que posean títulos universitarios y formación académica. Lo hicieron muy bien. Son épocas distintas. Eh, son asuntos circunstanciales, como decía Ortega y Gasset. Yo y mis circunstancias, ¿no? Y gracias a Dios salimos bien parados en algunos casos y en otros no tanto así. Cuando hablamos de un político carismático, como el caso de Carlos Andrés, por ejemplo, o el fallecido presidente Chávez, que son políticos muy queridos, muy dicharacheros, muy carismáticos, el venezolano también tiene esa particularidad que se enamora de sus políticos y los escoge por el sentimiento, no por la razón y por comparar los planes de gobierno y las tendencias económicas o las ideologías que tiene, sino porque me cayó bien, me gusta lo que dice y habla claro. Y quién no compra ¿cómo se llama? Una campaña electoral donde te dice que van a acabar con la corrupción, que le van a poner mano dura a Lampa, que van a desarrollar el pleno empleo, Pero que eso es vamos a demagogia, rescatar. vale. Eso es de, no ¿Quién sé. puede, quién puede ser juzgado por haber creído en una oferta electoral como la que se hizo hace 20 años? Vamos a ponerle orden a este asunto, vamos a corregir todos los entuertos. Nadie tenía una bola de cristal para saber lo que iba a suceder. Hubo gente que nunca creyó en esas ofertas. Yo fui uno, no me gustaba el tema militar, nunca. Yo creo que a estas alturas del siglo XXI, seguir siendo gobernados por militares es como mantenernos en el oscurantismo. Los militares son muy valiosos y muy necesarios, pero ellos tienen su función muy específica. Tienen un perfil Creo definido. Que ya es el momento. Tienen un perfil definido. Por supuesto, ellos están formados para la guerra, para la estrategia, la táctica militar, no para el trabajo social, para el trabajo político, porque hay que ejercer la política y, como te digo, hay que tener empatía y ser humano y tener integridad, rectitud, honradez, honorabilidad, además de formación y buen corazón. Quiere decir ser un hombre probo, decía Simón Bolívar. El talento sin probidad es un azote y hay gente Totalmente. Que ha sido talentosa y ha sido muy malos. Entonces, haber llegado circunstancialmente a la presidencia, no teniendo los credenciales, porque no es necesario tener credenciales para ser presidente. Nuestro marco jurídico no ser mayor de edad, estado, haber nacido, ser venezolano por nacimiento, etcétera, cosa que hasta eso ha sido entredicho en nuestro caso, ¿no? Pero fíjate que cuando tú llegas y te rodeas de gente buena y quienes hacen vida en las instituciones, o sea, los funcionarios los que hacen las funciones, son gente que ingresó por competencias, por credenciales, y no porque eres amigo, por compadrazgo, por amiguismo, por nepotismo o despotismo, que es meter a la familia, o por operación colchón. Si quienes entran a llevar las riendas de las instituciones, no entran por el proceso establecido de acuerdo a lo que hemos aprendido en administración del talento humano, que es el reclutamiento y selección. El perfil del cargo debe corresponder al perfil del candidato, hacer pruebas de conocimientos, de habilidades y destrezas, pruebas psicotécnicas, porque, por ejemplo, para contratar a un conductor de la universidad donde yo trabajo, de mi querida Oculca, ahora Optanca, un conductor puede considerarse un cargo menor, sin importancia, pero le estás entregando un autobús que nada más y nada menos lleva a 40 personas cuando había rutas, no sé si ahorita, bueno, obviamente en este momento está paralizado, pero cuando
en condiciones normales, un conductor que parece un cargo de mínima importancia tiene bajo su responsabilidad la vida de 40 estudiantes que es la razón de ser de la institución. Lo más granado, lo más apreciado de una sociedad que son los jóvenes. Entonces le estás entregando la vida de 40 muchachas y muchachos a una persona que a lo mejor no pasó un examen psicotécnico y puede ser un maníaco depresivo que quiere suicidarse, o una persona que entra a ser conductor, no se le hace un examen de droga, un antidoping, y puede estar drogado mientras conduce. Entonces, cosas por el estilo. No se le hizo una prueba de manejo para ver las habilidades y destrezas o de conocimiento si conoce las reglas del tránsito. Entonces, ese cargo, que es el de menor importancia, entre comillas, porque todos los cargos son importantes, así como el de la aseadora, el del ascensorista, el del señor que corta el monte, el que pinta, todos mis panas que hacen este trabajo del culto, que los aprecio y ellos lo saben. Seguramente que sí, porque te están escuchando y te van a ver. Saludo para ellos, los quiero mucho. Entonces, esos trabajos todos son necesarios, porque todo el mundo puede hacer daño desde su puesto, y por el contrario puede hacer mucho bien. Entonces, pero ¿por qué entonces, disculpa, que te interrumpa, ¿por qué sí funcionó en las empresas siderúrgicas? ¿Por qué sí funcionó en las empresas petroleras? ¿Por qué sí funcionó en las empresas petroquímicas? Porque para ingresar a estas empresas se requería un perfil para el cargo al cual se aspiraba, desde director hasta mensajero. Mientras se mantuvo la meritocracia, mientras se hizo valer el deber ser, todo lo que sucede en una organización tiene una norma y un procedimiento y una ley que lo avala. Mientras en las organizaciones se desarrollaba el trabajo de acuerdo a la normativa. Pero muchos lo llaman discriminatorio, Douglas. Por ahí dicen que esos son actos discriminatorios, ¿no? No darle la oportunidad. Hermano, no. Es como decir, fíjate este caso. Cuando la gente dice que debería cobrar lo mismo el que corta el monte en la calle, el machetero pana nuestro, que a lo mejor hace ese trabajo eventualmente, porque antes fue mecánico y después tenía una bodega y no sé qué, y cuando desarrolló eso, bueno, se dedicó y lo hizo bien. Hay gente que propone que un machetero, un cortador de monte, debe cobrar lo mismo que un médico. Y la prueba para rebatir esa tesis es que, bueno, si esa persona que plantea eso, cuando tenga que ser operado del corazón, que en lugar de que lo opere un médico cirujano especialista en el corazón, lo opere un machetero con un pico de botella. Son cosas distintas, o sea, hay tanta diferencia y tanto asunto que respetar en el tema de los trabajos. Todos los trabajos son valiosos, todos los trabajos son importantes, pero hay trabajos que para tú desempeñarlos solamente requiere que te digan haga esto. Tú no puedes ser un médico neurocirujano por vocación, porque quieres hacerlo. Tú no puedes ser un científico porque hoy decidiste serlo. Tienes que formarte, tienes que estudiar. Los que estamos en el área de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, tenemos toda la vida estudiando. Sí, señor. Y por supuesto, entonces, no es lo mismo que yo hoy me dedique a ser carpintero y pretenda ser el carpintero más reconocido del mundo cuando lo que tengo de experiencia son 2 semanas. Pero yo sí espero reconocimiento como docente, como investigador, como planificador, porque son las áreas donde me he desempeñado toda la vida, como padre, entre otras cosas, como amigo, como ciudadano, como vecino. A eso me he dedicado y ese es el reconocimiento que espero. Pero no podemos igualar, en este caso, ¿cómo se llama? Las profesiones y los salarios de esa manera. Ahí estaríamos hablando más que de igualdad, de equidad a cada quien lo que corresponde. Hay temas o ámbitos donde la igualdad no aplica la equidad. La igualdad en temas económicos es compleja. La igualdad en ese tema laboral, de asumir responsabilidades y tener asuntos bajo tu tutela, no es cualquier cosa. O sea, son temas complejos, rigurosos, que hay que saber enfocarlos. Entonces, nosotros hemos perdido, en cierta forma, por tanto oír tantas mentiras, muchas veces dichas, hemos perdido el foco
sobre los elementos estructurales. O sea, cuando hemos visto que se han hecho tantas cosas malas durante tanto tiempo, de repente, no solo nosotros, los jóvenes que vienen detrás de nosotros creen que la cosa es así, pues, que el mundo es así, que la política es así, que los países Eso son así, iba. que las Fíjate, instituciones son así, y no es así, es que las desnaturalizaron, es que lo dañaron, es que lo retrocedieron e involucionamos y llegamos a un oscurantismo que ya no podemos hablar de tercer mundo, sino de algo así como el inframundo, ¿no? Entonces, ahí es donde importa la formación, la historia, la academia, la razón y la lógica a la luz del desarrollo científico. claro, ¿Cómo pero le podemos hacer? permíteme acotarte algo, ¿no? Y acabas de decir algo bien importante. Tú que eres docente universitario, estamos hablando de perfiles y desde unos años para acá se están formando perfiles académicos para asumir responsabilidades de producción o administrativas dentro de nuestra nación. Pero lo delicado de esto es cómo están saliendo estos nuevos egresados de nuestras universidades cuando las políticas educativas llevadas por políticos, llámense ministros, funcionarios, servidores públicos, no han tenido los perfiles. ¿Qué generación tenemos cuando tú hablas de que tienen que tener un perfil para poder representar este país o llevar este país? Tú eres docente. ¿Qué se está formando hoy en día en nuestras universidades? Fíjate que el producto de las universidades es el resultado de su conformación. Para que una universidad se pueda llamar universidad, debe desarrollar tres fundamentales programas. El programa de docencia, Investigación, perdón, que es aquel programa donde se lleva la magia a cabo del encuentro entre el docente y el estudiante. Yo tuve la fortuna de tenerte a ti como estudiante, Johnny Terán. No sé cuántas sí, materias señor. hiciste conmigo, pero lo disfrutamos. Claro. No sé si fui padrino de tu promoción, pero yo disfruté plenamente toda mi gestión, que todavía estoy activo. Claro, y hoy en día este interlocutor es el reflejo de esa formación que tú como docentes impartiste. Entonces, fíjate, ese programa fundamental que es la docencia, que es donde se lleva a cabo la magia, ese momento mágico donde el docente se para al frente de 40 estudiantes que mantienen la atención durante el tiempo necesario y tú le despiertas, se ven las chispas en los ojos de los alumnos cuando tú le despiertas interés. Y no solamente una vez, sino todas las clases. Y cada vez que tú te encuentras es una experiencia distinta y el docente también aprende. Para que se dé ese momento mágico, imagínate todo el aparataje que debe existir para que una persona como yo o como cualquiera de mis colegas, Oreste Salerno, Jesús Distalle, Yaira Sánchez y tantos panas míos que quiero tanto, se paren al frente de un escenario como este. Detrás de eso existe una estructura extraordinaria de funcionarios, de secretarias, de mensajeros, de choferes, de personas que limpian, bueno, para usted contar la personal cantidad directivo. en el ámbito directivo, docente, administrativo y obrero. Simplemente todo eso existe para que un profesor se pare a hablar con un alumno. Lo demás es lo de menos. Lo más importante de una universidad es eso, pero ese solamente es un programa, porque el otro programa no es menos importante, que la extensión universitaria, que nosotros en Venezuela lo perdimos hace años. La extensión universitaria se desarrolla todo ese ámbito estético, lúdico, que tiene que ver con la recreación, la educación, la cultura, que es donde teníamos la oportunidad de disfrutar de un orfeón, de una estudiantina, de las danzas, del grupo de teatro, del deporte universitario, que era una maravilla, de las gaitas decembrinas, y eso te nutre la vida, o sea, te nutre tanto como el ámbito formación docente. Docente. Además de la formación, existe la extensión, perdón, y además de la extensión, que ya sabemos lo importante que es ese roce
entre la gente. Imagínate ver como docente una competencia entre los estudiantes de administración contra los de educación, los de deporte contra los de fisioterapia, el caso de la universidad donde yo trabajo. Es una maravilla. Ir a presenciar una obra de teatro, una estudiantina, una coral, los juegos universitarios, que bueno, eso es extensión universitaria. Pero la tercera pata de esa mesa es la investigación. Investigación, claro, La investigación. investigación en donde los docentes, como en mi caso, que estamos a punto ya de jubilarnos, nos dedicamos a la investigación con ciertos recursos, con ciertas ventajas, con ciertos elementos para poder continuar produciendo. Ya estamos generando contenido, estamos ejerciendo la creación de teorías y estamos apoyando a aquellos estudiantes destacados en sus trabajos especiales de grados, en sus tesis cuando correspondan, para que hagan sus proyectos económicos de vida y no solamente proyectos sociales vecinales. Puede existir proyectos económicos privados que tú, como docente, experto en alguna metodología, en planificación, en tecnología, puedes apoyar a John Terán a hacer un proyecto de emprendimiento extraordinario. Quiere decir que la universidad debe ser una cosa tan completa y tan mágica, y hay tanta gente buena involucrada que es una experiencia increíble. Pero se cumple, Douglas. O sea, la pregunta en concreto es, ¿se cumple lo que se está, el producto final que se está dando ahorita reciente? Mira, estamos a 31 de julio, egresados en este momento y se está dando, y egresados virtual, ¿no? Porque están siendo egresados a través de aulas virtuales. ¿Eso se está cumpliendo? Te lo dije, lo que surge de una universidad es producto de la transdisciplinariedad de la ejecución de esos tres grandes programas: docencia, extensión e investigación. Si la docencia, que es lo único que se está desarrollando en la mayoría de las universidades públicas en Venezuela, sí, señor, se hace de manera precaria, si para que haya clases se requería que existiesen rutas de transporte universitario, no existe. ¿Cómo haces tú para salir de una universidad a las 10 de la noche, que es como corresponde el turno nocturno, salir a las 10 de la noche para irte a los Valles del Tuy, a Paracotos, en el caso de los Teques, o a las Juntas, si no tienes transporte? Eso funcionaba, ya no funciona. ¿Qué pasa en una universidad cuando no existen los comedores? Cuando tú vas a una universidad con el estómago pegado al espinazo, ¿cómo puedes aprender? ¿Por qué no puedes disfrutar de un buen almuerzo, un buen desayuno, una buena cena, una merienda en el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, que tiene coltán, torio y todo lo que tú quieras, y oro y lo que sea? Entonces nosotros, en Venezuela, el producto de nuestras universidades es menguado, es disminuido, porque ya lo estamos viendo. O sea, ¿cuáles son las condiciones para dar clases en Venezuela? Si un profesor gana, no sé, $5, $6. 5, creo que 5 o 6 dólares. Okay. Muchos 6 dólares. Entonces, ¿cómo haces tú para ir a dar clases con los zapatos rotos, con la necesidad de una pastilla para la atención que no te la puedes comprar, con tener a tu familia cada vez más pobre, a pie porque no tienes carro, sin luz? O sea, es un tema. Nosotros ya en Venezuela, hablar de educación es una cosa que parece educación de la posguerra. Parece que hubiésemos salido de una guerra a la cual perdimos, pero y estamos tratando de retomar la vida normal. Tú eres producto, Douglas, tú eres producto de unas políticas educativas y eres todo un profesional acreditado. Tú eres producto de esa política. Toda mi formación desde la Escuela Nacional Tácata, que quedaba por allá entre Quebrar la Virgen y Santa Rosa en los Teques. Sí. Después pasando al Liceo Muñoz Tebar, el Liceo Miranda, el CULCA, la UNEFA, el Instituto Profesional del Magisterio, la UPEL, la Simón Rodríguez, etcétera. Todas mis instituciones educativas fueron públicas. Jamás la UCAP, en algunos casos de unos diplomados, pero de resto todo lo hice de manera pública, y yo me siento un profesional íntegro y exitoso. Entonces, nosotros tenemos que decir con tristeza que el producto de nuestras universidades en esta precariedad de situación no puede ser de primera, jamás, porque para empezar no tiene la formación integral, que es aquella que surge
de la confluencia de esos tres grandes programas, docencia, extensión e investigación. Si la única que funciona es la docencia y de manera precaria, porque no tienen becas, no tienen comedor, no tienen transporte, no hay luz, no hay, qué sé yo, biblioteca, Biblioteca. no hay becas, eso todo tiene que ver con el programa docente y resulta que no existe. Eso ya desde el punto de vista lógico te da la respuesta, cómo es el producto de nuestras universidades. Obviamente los egresados hacen su trabajo por su cuenta, los estudiantes hacen de tripas corazones y el desempeño de cada quien depende de la actitud y del autoaprendizaje, de la ayuda que tú mismo te proveas, ya que no la tienes de la institución donde estás estudiando. Muchísima gente, y ahora con las tecnologías, que también adolecemos de esto en Venezuela, aprenden online. Por ejemplo, se pueden nutrir de una charla como esta, pero es así, Johnny, lo digo con propiedad, y cuando las instituciones, que por ejemplo, un ministro que antes era eh, escogido por credenciales o por competencias, y en estos casos pueden ser ministros que son escogidos a dedo por un tiempo indeterminado, no se sabe cuánto puede durar un ministro, cuánto sea. Un rector de una universidad puede estar todo el tiempo que quiera. No hay periodo, se acabó la democratización. Nosotros en nuestra universidad tuvimos la oportunidad de escoger nuestras autoridades en el año Sí, sí, 98. lo recuerdo, sí, señor. Escoger director, su Directores, director, todo. etcétera. Su director administrativo, su director académico y el director los podíamos escoger, así como el centro de estudiantes, que es fundamental, y las asociaciones de profesores y de estudiantes, asesores de administrativos y de obreros. Eso todo se perdió, más nunca pudimos escoger autoridades por la vía del voto de la comunidad universitaria, no pudimos legalizar nuestros sindicatos, perdimos la capacidad de hacerle contrapeso desde el punto de vista institucional al abuso del poder de parte del gobierno, y se debilitó ese tejido institucional que nos amparaba del despotismo en nuestras instituciones. Ahí también aplicó lo que sucede a nivel nacional. Entonces, fíjate tú, con las reflexiones que estás mencionando, y ya estamos llegando al final de nuestro programa, hay mucha tela que cortar, hay mucho que reflexionar, hay mucho que decir. De antemano. Te reitero nuevamente la invitación para unos próximos programas, porque esto es muy extenso. Pero básicamente, en el programa de hoy, el perfil del político en tiempos de pandemia y en el análisis que tú estás haciendo con relación a una realidad que tenemos, cómo tú, de alguna manera, has hecho una propuesta desde el punto de vista estructural para que un político tenga un perfil, cuando nuestra realidad, por ejemplo, y te lo voy a mencionar, palabras tuyas, y las voy a parafrasear, el producto de nuestras universidades en este momento es un poco decadente. Entonces, ¿cómo vas a obtener o cómo vamos a obtener ese planteamiento o esa propuesta tuya de ese perfil? Fíjate, si nosotros sabemos que si asumimos, internalizamos que los políticos son importantes, que los políticos no es cualquier cosa, que el político te puede beneficiar o te puede perjudicar, empezaríamos a ponerle el ojo a los políticos y no dejarle el trabajo solamente a los partidos, que tengan que, de manera voluntariosa o discrecional, darle formación o exigirle credenciales, competencias o algún desempeño o características mínimas para aspirar a un cargo, si vas a ser alcalde, por ejemplo, ¿no? Si ese tema se posiciona en los ciudadanos, en la familia, y empezamos a verle la importancia a un político, es posible que lleguemos a algo, porque no podemos decir que a mí me da igual el que sea, o tampoco el otro extremo, de que yo quiero el político como si lo estuviera buscando para que sea mi esposo. Él es muy feo, muy negro, muy blanco, muy gordo. El Salvador, el Mesías. Exacto, entonces el político es una persona de carne y hueso que no puede ser cualquiera, no va a ser un cúmulo de virtudes, pero tampoco un cúmulo de defectos y de vicios.
ese tema es fundamental. O sea, tenemos que poner la discusión del perfil del político en la mesa del ciudadano y de la familia y saber que si no escogemos un buen político, otro lo va a hacer por nosotros y no vincularse con la política es dejarse gobernar por los más incapaces. La formación, la educación, el producto de la ilustración debe persistir más que, como tú llamabas, esos dogmas inmutables de partidos que no cambian, que no mutan, que no se transforman y que no se adaptan. No puede ser. O sea, es necesario que reconozcamos que la educación es fundamental, Acaba que las de haber una competencias mutación son forzosa. necesarias. Decía, fíjate, una de las frases menos conocidas de Albert Einstein dice, todo aquello que el hombre desconoce no existe para él. Por ende, el universo de cada quien es del tamaño de su saber. Imagínate nada más y nada menos lo que digo. Cuando una persona no tiene formación, cree que su mundo es así de pequeño, o sea, está desempeñando un rol así de grande y resulta que lo minimiza así de pequeño Y porque lo no, exterioriza a la sociedad. su universo es así de este tamaño. Todo aquello que el hombre desconoce no existe para él y por ende el universo de cada quien es del tamaño de su saber. Y también decía Immanuel Kant, el hombre no es más que todo aquello que la educación hace de él. ¿Cómo podemos darle la espalda al tema educativo, al tema de la formación en Venezuela teniendo tanta gente buena, tanta gente formada? ¿Cómo podemos reconstruir el país si le cerramos la puerta en la cara a todos esos profesionales talentosos que hoy están desempleados y que podrían conformar un tejido social para hacerle contrapeso al abuso del poder, Y al que conforman, oscurantismo, al por cierto, que conforman despotismo y a la hoy en día la anarquía? ¿Tú sabes diáspora. lo que es Johnny, tú sabes lo que es conformar un tejido social y retomar desde la familia, los gremios, los clubes y todas las ONG que existan, empoderarnos con toda esta gente talentosa para hacerle contrapeso a la anarquía, al despotismo y al saqueo vandálico de nuestro país. Porque lo que se está saqueando es un país de millones de ciudadanos que han padecido por muchísimos años y se está sacrificando los recursos de millones de ciudadanos venezolanos que aún no han nacido, de tus nietos, de los bisnietos tuyos y míos. Mi nieta, hablando de por qué estoy en Chile, yo me vine Sí, una a pregunta. hacer con un permiso sabático, a hacer un estudio postdoctoral y se me vence ya en julio, debo regresar y ¿cómo regreso a mi país por esta pandemia? Yo deseo regresar y incorporarme a dar clases y cumplir con mis compromisos. Vine a recibir a mi nieta, a mi primera nieta que nació en Chile. Le agradezco a este país lo que ha hecho por nosotros. A mis hijos, gracias a Dios, le ha ido bien. Laboralmente tienen su trabajo aquí, mis dos hijos. Y recibí a mi nieta en Chile. A eso vine, con un permiso sabático de mi universidad que me lo gané por 25 años de trabajo allá y por mis estudios. Yo deseo regresar y no he podido, si no ya estuviera en mi casa trabajando con mi gente. Pero tenemos que reconstruir el país, Johnny, tenemos muchas cosas por delante que hacer, pero la premisa es volver al deber ser, reinstitucionalizar el país, empezando por la familia, desarrollar el emprendimiento y reconstruir el tejido social que puede ser el contrapeso a todo este abuso de poder de parte de quien sea, del gobierno o de quien sea. Bueno, redes sociales, donde la gente te puede contactar, donde puedes seguir tus escritos, tus reflexiones, tus análisis, Mira, y Johnny, palabras finales. sí, yo mantengo mi perfil de Facebook de toda mi vida, desde que lo abrí en el 2009, creo, Douglas Meléndez. Aparezco así con los brazos abiertos en el patio de mi casa, hombre, gracias a Dios, con un arcoíris atrás. Igual en Instagram, Douglas Meléndez, también tengo un perfil como Chef Douglas Meléndez, pero no lo tengo activo por razones obvias. O sea, no me gusta hablar de cocina en estos momentos tan tristes para mí por la situación del Perfiles, país. sí, perfiles, como tú Entonces, dices, roles. Douglas Meléndez en Instagram y en Facebook. Eh, y bueno, por ahí nos contactamos. Tengo muchísimos amigos en Facebook, muchísimos exalumnos y ahijados
de muchas promociones que tuve el honor de ser padrino. Y bueno, Bueno, feliz de haber sido agasajado con semejante honor muchas veces y espero haberlo hecho bien. espero tenerte en un próximo programa porque quisiéramos analizar justamente ese perfil, profundizarlo un poco más, porque viene un proceso electoral. Varios países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, que van a elegir a su presidente, ya están manejando la posibilidad de suspender el proceso electoral. Más no así en Venezuela. Más no así en Venezuela. En aras justamente de lo que se pudiese venir, quisiera conversar contigo en otro próximo programa y te hago la invitación con la venia tuya de darse ese posible proceso electoral, cómo serían esos perfiles, ¿no? Ya teniendo en claro todos nuestros radioescuchas, todos nuestros youtubers, todos nuestros internautas que están viendo este programa y ya tienen una idea de la estructura del perfil político que tú has manifestado en este momento. Entonces yo quisiera analizar en un próximo programa en aras de esas posibles elecciones que se van a dar en el próximo mes de diciembre acá en nuestro país, en Venezuela. Entonces te hago cordialmente la invitación en función para hacer ese análisis y otros tantos tan importantes que nos atañe en nuestra vida cotidiana, en ese ser dicharachero, en ese ser venezolano que está muy afligido, que está muy aconjonado, que está muy triste y que de alguna manera está buscando esa luz, no el Mesías, no el político por político, sino ese camino que tú acabas en este momento de esbozarnos a todos nosotros, a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros internautas, de esa estructura que nos estás planteando. Fíjate, Johnny, te digo una cosa, en el único proceso en el cual no he trabajado desde el punto de vista electoral fue en las últimas elecciones presidenciales que no las reconocí, no trabajé en ellas, pues. No estaban dadas las condiciones y no participé, así como tampoco participaría en estas elecciones parlamentarias bajo estas condiciones. Yo soy totalmente demócrata y he trabajado toda mi vida, cada vez que he sido llamado, en el tema electoral. Toda mi vida adulta he trabajado en todo lo que he podido en cada una de las citas electorales. En este momento no hay condiciones para votar en Venezuela, no solamente para votar, para elegir. O sea, yo como docente que soy civilista, obviamente académico, y para mí la salida a cualquier diferencia política es electoral, constitucional, democrática, participativa. Totalmente de acuerdo contigo. Aquí las salidas tienen que ser democráticas. Deben existir condiciones, no podemos ir a votar por votar. Deben existir condiciones mínimas que ya todos las conocemos, empezando por el voto de los 5 millones de ciudadanos venezolanos que están en el exterior. Y para usted de contar, eso está muy claro, pero ya seguir insistiendo en este tema de ir a votar para hacer un trabajo, ya lo hemos hecho muchas veces. Hemos votado bajo condiciones adversas y hemos visto los resultados y hemos visto cómo se ha desnaturalizado la decisión del soberano y cómo se han manipulado situaciones y resulta que la elección no puede ser cualquier cosa. Debe haber condiciones mínimas para asistir a ese llamado extraordinario, a esa fiesta democrática que debería ser y no una simple actividad para cumplir con una campaña X. O sea, es un temazo, por eso me encantaría que pudiésemos conversar sobre eso. Por supuesto, en próximos programas pues estaremos ahondando justamente y reflexionando, sobre todo reflexiones y sobre todo aportando. radiometrópolis.com.blogspot.com, nuestro canal de YouTube, nuestra directiva, este interlocutor Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Apostamos justamente a aportar soluciones, a sumar voluntades. Ese es el génesis, esa es nuestra función desde el punto de vista comunicacional,
reconocernos como nos tengamos que reconocer y por supuesto contar con la participación de un Douglas Meléndez, de un Alexis Pérez, de una profesora Aura, o sea, de todas aquellas personas que quieren aportar, que de alguna manera están preocupados y que queremos pues buscar soluciones y no justamente en no la quejadera, no, respeto a todas las personas que tienen derecho a quejarse. Tenemos el libre albedrío de poder expresarnos y poder decir lo que sentimos, ¿no? Pero yo creo que eso debe ir de la mano de soluciones, soluciones como la que tú acabas de aportar en este momento, con esas reflexiones y con esa estructura de un perfil de político. Muchas gracias, Douglas, muchas gracias, profesor, por haber estado acá en radiometropolis.co.blogspot en nuestro canal de YouTube y lo espero en próximos programas. Encantado, Johnny. Y a tu gente, a todos tus radioescuchas de Radio Metrópolis, de verdad, un gran saludo fraterno. Espero que nos veamos muy pronto y que estemos cerca ya de salir de estos días aciagos en torno a la pandemia y a la precariedad de nuestra gente. Por favor de Dios, vamos a salir adelante y el aporte de ese cúmulo de ciudadanos venezolanos que tienen muchísimo que dar y que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Johnny.